este tipo de analogías, ¿no? El asunto es que, como les comentaba, el asunto es que la ciencia va más o menos por ahí también, pues, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos cosas, al final de cuentas el conocimiento es eso, ¿no? El conocimiento implica una serie de interrogantes a las que nosotros tratamos de darle respuestas o a las que nosotros explicamos, ¿no? Decía Mario Bunge, el autor de las ciencias fácticas y las ciencias formales, decía que el conocimiento se puede definir como una relación dialéctica entre lo que pensamos y entre lo que experimentamos. Una relación dialéctica en el sentido de que nosotros nos vamos creando un debate interno, ¿no? Nos vamos cuestionando por qué me dolió cuando me pegué con la pared o por qué sentí calor cuando miré que el sol estaba arriba. Y así aprendemos, eso es conocimiento. Nosotros automáticamente siempre vamos generando conocimiento con lo que vamos pensando. El conocimiento se hace científico en el momento en que usamos un método validado por la ciencia. Y entonces la ciencia es el conjunto de conocimientos que se generan cuando usamos el método científico. Este, pero pasa algo, ¿no? Que cuando tratamos de aprender, cuando tratamos de generar nuevo conocimiento, cuando hacemos un trabajo científico, este, entonces en ese momento nosotros empezamos a cuestionarnos cosas y muchas veces, y en la mayoría de las veces, para generar nuevo conocimiento, tenemos que olvidarnos de lo que creemos ya saber. Es decir, Francisco, por ejemplo, él va a llevar a cabo un tema sobre la formación de de los licenciados en diseño gráfico, algo así, ¿no, Francisco? Esa es tu Sí. intención. Ujú. Entonces, si Francisco, al analizar ese tema, empieza a meter ideas preconcebidas, y él, por ejemplo, dice, yo considero que los licenciados en diseño gráfico tienen que aprender de esta y de esta y de esta manera. Él se va a estar limitando para aprender nuevas cosas, y entonces tal vez cuando llegue un autor y le proponga algo, tal vez no lo puede fácilmente captar si él está ya predispuesto a creer que las cosas deben de ser de una sola manera. Entonces lo ideal es que al aprender, al tratar de generar nuevo conocimiento, estemos abiertos a entender que hay un montón de cosas que no son como creemos que van a ser y que entonces podemos encontrarnos con alternativas, con situaciones nuevas, ¿no? Y algo así pasaba con Alicia, ¿no? Alicia aprende a vivir en la realidad en la que está, en el momento en que aprende a en el momento en que aprende a convivir, pues con todo eso, en que acepta que hay otra nueva forma de funcionar, no como ella se lo imaginaba, ¿no? Pero hay un montón de analogías, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Alicia con el gato, ¿no? Y le dice, ¿y qué camino debo tomar? Y le dice, pues, ¿a dónde quieres ir? Lo mismo pasa en la ciencia, ¿no? A veces, por ejemplo, quienes no sabían qué antecedentes buscar, ¿no? Para las fichas bibliográficas. Ahí estaba, ¿no? Es la misma analogía, o sea, ¿qué información tengo que buscar? Pues, ¿qué te interesa conocer? Y entonces, por ahí va Ok. cada quien resolverlo, ¿no? Y entonces están todos estos aportes, pues, ¿no? De los poetas incluso, ¿no? Antonio Machado, ¿no? Decía que no hay camino, que se hace camino al andar. Y y por ahí va la ciencia también, pues, ¿no? Ustedes van creando su propio método en función de cómo van construyendo ese nuevo conocimiento. Entonces, este, podemos verlo así. Y creo que todo lo que quienes respondieron esa pregunta extra hicieron un buen esfuerzo, pues, ¿no? O sea, no están muy alejados de algo que se asemeje entre esa historia y el procedimiento de generar conocimiento a través de la ciencia, ¿no? Entonces creo que todas y todos van muy bien. Y pues quiero felicitarlos, ¿no? Voy a capturar las calificaciones, yo creo que hoy en la noche o mañana para quien guste entrar a ver su calificación, pero todos van a tener buena calificación, todas y todos hicieron muy buen examen. eh, entonces, pues nada más repetirles que no dejen de echarle ganas, pues no, traten de seguir participando, de seguir asistiendo a todas las reuniones virtuales y siempre déjenme saber sus dudas, ¿no? Ahora, entramos al segundo parcial, quiere decir que nos queda menos tiempo para que ustedes realicen su trabajo. No han todavía empezado a escribir nada. Entonces,
ya ahora sí les voy a pedir cuestiones con escrituras. Espero cuestiones relacionadas con escritura. Espero que entonces de esta semana a la otra ya todas y todos tengan bien delimitado su tema. Por eso las siguientes actividades que les voy a pedir tienen que ver con eso, ¿no? Posterior a eso, entonces ya les voy a encargar que empiecen a redactar algo, ¿no? Va a ser una actividad relacionada con el asunto del tema y otra actividad relacionada con las fichas, nada más para que asegurarme de que tengan suficiente material para poder escribir algo, ¿no? No se vale que alguien escriba sin usar referencias. Todas las ideas que saquen tienen que decir de dónde las sacaron. Esto es parte de la tradición del trabajo científico, del trabajo académico. Este, Ustedes tienen que decir de dónde sacan todas las ideas que les vienen a la mente y ya que digan, este autor dice esto y este otro autor dice eso, entonces ahí sí, ya pongan su crítica y despláyense, ¿no? O sea, hablen de esas referencias, critíquenlas y formen su propia construcción del texto, pues, que están realizando, ¿no? Entonces, eh, Francisco, ¿quieres hablar? Veo que tienes activo el micrófono desde hace rato, no sé si sea porque No, quieres no, no, participar. no. Ah, se me lo Ah, apagado. ok. Perdón. Ah, ok. Ok, entonces tratemos de entonces ya sacar todas las dudas, ¿no? O sea, porque ustedes van a empezar a escribir y tienen que hacerlo de una manera consciente. Marisa tiene que escribir sobre lo que Marisa opina, Francisco tiene que hablar sobre lo que, sobre lo que Francisco opina a partir de lo que leen, ¿no? Entonces, este, no hagan lo que yo les digo, pues es lo que quiero decir, o sea, no se apeguen a que si yo les digo esto tiene que ser así, ustedes vayan y lo hagan exactamente tal cual, traten de cuestionarlo, ¿no? Cuestionenme, pregúntenme, profe, encontré este otro artículo, me puede servir mejor este otro y platiquémoslo, ¿no? Tratemos entonces de que esta clase sea una especie de diálogo para pulir todo el avance que van desarrollando ustedes en su trabajo de protocolo de tesis, ¿no? Aquí van a hacer un protocolo, todavía no van a hacer una tesis, van a hacer un protocolo o un anteproyecto que es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿alguna duda? ¿Alguna otra opinión? José Luis Guevara, ¿tú ya tienes un tema definido o todavía no? ¿Has pensado en tu tema? ¿En qué tema vas a desarrollar? Sí, yo más o menos tengo pensado uno. Ok, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿De qué se trata tu tema? Platícame. Bueno, pues los diferentes tipos de educación pues, en cada país. Ok, pero ¿en qué sentido? ¿De educación de prepa, de universitaria? Este, o ¿cómo estaría el asunto? ¿Qué es lo que te gustaría investigar de los diferentes tipos de educación? En eso estoy todavía ahí. Ok. Pero pues, yo digo que, pues, en prepa, en la uni estoy entre esas, ¿no? Ujú. Ok, ¿cuál es la licenciatura tuya? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Ok, el asunto aquí es que tienes que ver de qué manera vas a pegarte a eso, ¿no? O sea, cómo vas a manejar esos temas para que sean algo que tenga que ver con el diseño gráfico, ¿no? Si lo manejas así nada más, como cómo influyen, cuáles son los efectos de la ocasión en diferentes niveles o algo así, pues no parece algo que tenga que ver con el diseño, ¿no? Entonces, ve la manera de relacionarlo. ¿Sale? Tiene que ser un trabajo que tenga que ver con el diseño, con No, tu sí, de hecho. licenciatura, pues. Ajá. Sí, está. Ok, ok. Ok, sí, desde el título, ¿no? Que se vea, ¿no? Pero ahorita no les estoy pidiendo el título, nada más el tema. La siguiente, piénsenlo bien, porque la siguiente actividad de la plataforma tiene que ver con eso. Eh, entonces, bueno, yo no sé qué onda con los otros estudiantes, les voy a mandar un mensaje porque sí, sí tienen que estar todas y todos aquí, ¿no? Les voy a... Adelante, Luis. No, es que creí que iba a decir como si estábamos activos o no. Perdone. Ah, ok. No, sí, no, me refiero a los estudiantes que no están aquí ahorita. Los estudiantes que no están aquí ahorita en esta clase. Pero, pero bueno, quiero que repasemos la presentación que vimos la vez pasada. Considero que después de este examen, que les debe de haberse vivido a todos y a todos como repaso, este, y bueno, vamos a ver unas cosas que no habíamos platicado, de hecho. Este, Pero bueno, considero que después de este examen que les debe de haber servido a todos y a todos como repaso, y además de lo que a partir de lo que han leído, podemos ya retomar un poquito mejor estos temas. El asunto de los elementos que les voy a pedir en el protocolo,
quiero que lo profundicemos bien y que a todos nos quede bien claro qué va en cada apartado. A lo mejor no en todos, pues, pero sí en los primeros que van a ir haciendo. Eh, ahora, sobre el asunto de su tema de tesis, ¿hay alguien que haya avanzado lo suficiente como para ya escribir algo? Ya yo ya tengo referencias, ¿cómo van? O sea, sí me entra esa curiosidad porque no sé si todavía lo tienen el tema como en algo que estén pensando o si ya va más o menos solidificándose como para poderse concretar en ideas que se puedan escribir. ¿Cómo van en ese asunto? A ver, Marisa. Pues sí he escrito algunas poquitas cosas porque me acordé que cuando yo estaba en UNIDEP hice como una revista acerca del camp. Bueno, había una sección en la que hablaba del camp y estaba Ujú. buscando como algunas fuentes en las que yo me basé para escribir ese artículo. Y en base a ella estoy haciendo como una pequeñita redacción. Apenas estoy empezando a escribirlo. Ok, igual es muy bueno, ¿eh? Nada más eso sí, todas y todos hay que tener en cuenta que el ejercicio de un trabajo de tesis, de un protocolo, es un ejercicio que es que está en constante transformación, pues, ¿no? Ustedes me van a enviar su avance, lo que lleven escrito, y yo les voy a hacer observaciones. Entonces, tal vez les digo, oigan, esto no está congruente, traten de aclarar bien las ideas, los cuestiono, ¿no? O sea, entonces, esto se los comento porque no espero que nadie se vaya a sentir ofendido. Definitivamente siempre les voy a hablar con el mismo respeto que les he hablado siempre, pero el ejercicio de investigación así es, pues no implica cuestionarse por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué lo están haciendo de la manera en que lo están haciendo. Entonces, les digo, es un diálogo, entonces en algún punto Marisa, Francisco, José Luis, Luis, Monse, todos me van a enviar su avance, lo voy a leer y yo se los voy a regresar con anotaciones, pues, ¿no? Entonces, es un ejercicio dialéctico que debe de ser enriquecedor y así va a ser su avance, pues, ¿no? De tal forma que cuando tengan algo ya terminado, pues entonces ustedes lo puedan defender, pues, ¿no? Entonces ustedes ya les pregunten, oye, ¿por qué pusiste esto? Y a lo mejor esas preguntas que le hagan son preguntas que yo ya les hice a ustedes y por eso ya van a tener la respuesta, ¿no? Entonces, les comento eso, ¿no? O sea, cuando me envíen un avance, esperen una réplica, pues que yo les voy a dar una retroalimentación y en función de eso vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Marisa? Sí, yo lo veo muy bien. Obviamente, Ok, yo creo que bueno. todos necesitamos como una tutoría en cuanto a escritura y todo eso. Digo, no creo que todos seamos expertos escribiendo en algo, pero tenemos la idea. Sí, pero bueno, igual felicitarte a ti también por el avance que llevas. Es muy bueno, por eso les comentaba a todas y a todos, es muy importante que el tema que elijan les guste mucho, pues, porque luego ese trabajo, esa inquietud, pues, de estar buscando información, los va a hacer avanzar, pues, y no van a sentir que es un trabajo pesado en la medida en que les guste ese tema, pues, ¿no? Entonces, Francisco, ¿tú cómo vas con el avance? Yo realmente no he escrito nada, pero estoy Ujú, investigando más, bueno, no investigando, buscando más fuentes, más referencias más que nada, ujú, porque quiero tratar de encontrar como información acerca de la universidad. O sea, he encontrado puro lo que son artículos de investigación, o bueno, como tesis, pero siempre enfocados en lo que es primaria o máximo ujú. secundaria. Y quiero de preferencia algo como de universidad o preparatoria, algo más como digamos, creo yo que es no más complicado, pero porque pues al final en este caso el ejemplo que tengo son los libros, por ejemplo, de la escuela de primaria y así, que son muy coloridos. En caso de la prepa y así en la universidad, pues es muy raro encontrar libros así. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, es que se me viene la idea de que es algo que voy a encontrar. Que si llego a aportar algo, sé que va a ser de bastante ayuda. Entonces, es lo que trato de buscar. Solamente que Ujú, no, aún no encuentro bien. Bueno, solo encontré una fuente, solamente que, bueno, una referencia, solamente que no sé cuándo nos la vaya a pedir, pues como lo hizo otra vez, ¿no? Que nos pidió como 3 bibliografías y ujú. ya, pues, dónde se lo va a agregar, ¿no? Pero en eso estoy más que nada. No, no he escrito, pero sí he encontrado una que otra fuente de información. Sí, está súper bien, ¿eh? Ay. Trata trata de encontrar un concepto. Cuando encuentres el concepto, o sea, debe de haber un nombre, o tú lo puedes inventar, ¿no? Un nombre que englobe Ujú. lo que quieres hacer, pues, ¿no?
porque si hablas, por ejemplo, cuando lo buscas, buscas como diseño gráfico en las escuelas, o sea, ¿cómo lo buscas? Pues no, cuando encuentres la palabra que define exactamente lo que quieres hacer, ahí vas a encontrar más información, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, si por ejemplo pones diseño gráfico, no sé qué tantas cosas abarque, pues no, a lo mejor tiene que ver con recursos que no estás contemplando, pero si te pones a pensar, los libros de texto se utilizan en esos niveles, ¿no? O sea, en las primarias, en las universidades, Ujú, generalmente ya el alumno es quien elige qué literatura usar, el, el ujú, profesor recomienda algunos libros, pero ya no depende de las escuelas, pues, ¿no? O sea, entonces, ujú, si el asunto es ver si utilizan el diseño como, si el asunto es ver si los profes utilizan el diseño como una estrategia didáctica, entonces tal vez ahí es otro concepto, pero si tu asunto es ver de qué manera influye el diseño en el aprendizaje, entonces tal vez es algo más amplio todavía, entonces tal vez tienes que decir el diseño en qué, pues no, si te refieres al diseño del material que usa el profesor para exponer, o si te refieres al diseño de los materiales de texto, o a qué, ujú. pues no, entonces por ahí Sí, como tratar de ir delimitando bien para encontrar un concepto que englobe a lo que quieres, o para definir bien qué es lo que estás buscando, pues, y entonces a lo mejor eso te ayuda a que encuentres más. Así, pero te digo, es un rollo así de estarle pensando y pensando hasta que por fin logras aterrizar el tema, ¿no? Es bueno eso, pues, ¿no? De eso se trata. ok. Este, Ajá, igual, sí, cuando empieces a escribir, y ya que me empieces a enviar trabajos no escritos, todavía no les he abierto ninguna actividad para eso, pero ya que empiece todo eso, yo voy a ver sus temas, pues, y voy a poder enviarles información. O sea, ya conforme vaya comprendiendo más que nada en la escritura, cómo se está desarrollando la idea, igual yo también voy a poder buscar a lo mejor algún artículo y se los envío, ya para que ustedes evalúen si les sirve eso o no les sirve, ¿no? Pero bueno, gracias Francisco, es un muy buen avance, ¿no? así Los demás, es. Luis Cosío, ¿tú cómo vas? ¿Cómo has avanzado con esto de ir pensando el tema? Honestamente no he avanzado mucho. Ujú, Pero cuando hice el examen, pues pensé que podría ser algo relacionado a la educación, relacionado a medios audiovisuales o animación de en sí. ujú. Podría ser algo relacionado al aprendizaje o algo cercano a ese tema. Sí, sí, puede ser el tema que tú quieras, nada más tiene que ser un tema que te guste un montón, ¿no? Sí, Y pues ya lo ese, vamos a ir puliendo. Ajá. eh, ahora mismo sí estoy revisando en Redalit con Ujú. otros temas, a ver qué encuentro. Sí, sí, está bien. Y hay un montón, ¿eh? O sea, puedes buscar en Redalic, hay otra que se llama Cielo, en Google puedes buscar también, Google Académico, o nada más en Google les buscas ahí, te fijas que sea una fuente confiable, eh, pero la siguiente actividad ya tiene que ver con que ustedes piensen qué tema va a ser y que empiecen a delimitarlo, ¿no? En qué población les gustaría analizarlo. Si es en el caso de los que quieren ver algo de educación, si quieren analizar ese asunto en la universidad, en la prepa, en la secundaria, en la primaria, o en un grupo de personas, los alumnos de tercer grado de cualquier universidad, o sea, delimitar a quién nos vamos a enfocar, ¿no? Igual, Marisa, esto es algo bien importante, ¿no? Que vayas, ya estás más o menos pensando el tema, ¿no? Ya más o menos estás aclarándolo cada vez, pero también hay que pensar en qué población, pues, ¿no? O sea, en qué individuos quieres analizar ese tema, ¿no? No sé si ya lo hayas pensado, pero ve pensándolo, ¿no? Eso es algo, crucial, pues, porque si vas a analizar un tema en una población, puede que esa población tenga características muy diferentes que las que tiene otra población. Pues aunque vayas a ver el mismo tema, tal vez requiere que lo pienses de diferente manera según las características o rasgos de las personas en quien lo vayas a investigar, ¿no? Eh, Estaba pensando en eso. Sí, sí tengo aquí como una idea que se está cosechando. Como he visto que la cultura mexicana puede que se mire de mal gusto, pero como adornamos las vírgenes, como adornamos los cementerios, hay cierta como cultura kitsch, aunque no lo veamos, pero ahí está. Siento que de ahí puedo muy agarrar. bien. Ok, nada más.
Bueno, sí, esa es una forma de todavía, aterrizar más el tema, ¿no? Con eso a lo mejor te ayudaría para el planteamiento del problema, ¿no? No tanto para decir que eso está mal o que eso está bien, pero sí para decir que eso existe, ¿no? Y que se puede observar en diferentes contextos y situaciones. Eh, pero con delimitar me refiero a en qué sujetos vas a analizar esto. De una manera todavía muy general del país mexicano, te faltaría decir, porque hablas del país mexicano, quiere decir que vas a tomar una muestra de todos los mexicanos que existen, y entonces pues sería muy amplio, pues el tiempo no se para tanto. Entonces, pues está muy bien esto que comentas, pero así pues tratar de definir el concepto, voy pensando, puedes analizar ese concepto en qué población, ¿no? O sea, realmente cuáles son tus alcances y cómo vas a justificar que esa población es pertinente para analizar lo que quieres analizar. Eh, Está muy bien lo que me dices, van bien, pues no, todos van bien, Francisco también va muy bien ahora, Luis también va muy bien, el proceso de construcción de una tesis, así es, pues no, o sea, es un proceso de pensamiento más que de cuestiones prácticas escritas, pues no, a veces avanzaste muchísimo y no has escrito nada, pero lo que avanzaste quiere decir que pensaste sobre el tema y que ya tienes más claras las ideas, y entonces de pronto, en un día te sientas y escribes todo, ¿no? Porque ya avanzaste en tu forma de cómo lo estás entendiendo, entonces tratemos de esforzarnos en ese sentido, ¿no? Van muy bien, hay que seguir pensándole, ¿no? ¿Cómo vamos a delimitar ese tema? ¿A qué nos referimos? ¿Qué queremos hacer exactamente? Eh, Ese ejercicio hay que hacer, ¿no? Y según yo, con los ejercicios que les voy a poner, los voy a ayudar a eso. Entonces, Luis, hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Vas bien, sigue así, sigue pensando cómo va a ser tu tema, pero te digo, esa es la única premisa, ¿no? Que sea algo que les guste. Monse, ¿tú cómo vas? Bien, o sea, también estaba buscando como, no nada escrito, pero buscando información. Ujú. Ok. ¿Cuál era tu tema? Ah, es el, personas que no estudian diseño y la Ok. ejercen. Sí, ese tema va a estar bien padre, ojalá que lo logres consolidar muy bien, porque es un tema bien padre, porque al final de cuentas, eh, con ese tema puedes como justificar cuál es la pertinencia que tiene el diseño, pues no, o sea, más bien el título de diseñador gráfico, o sea, con ese tema puedes hablar. Tal vez, o sea, según los resultados que tengas, si es que lo llegaras a desarrollar como tesis, ¿no? Pero ese tema, eso es lo que deja ver, pues, ¿no? Que tal vez puede haber una diferencia entre los trabajadores, entre los que ejercen la profesión del diseño gráfico y que no estudiaron esta licenciatura y entre quienes sí estudiaron esta licenciatura. Pero bueno, está muy bien. Te recomiendo, Monse, que trates de enfocarte a una profesión, pues, ¿no? Porque, digamos, el diseño gráfico tiene un campo bien amplio en donde ustedes pueden ejercer, ¿no? O sea, pueden ser desde diseñadores de medios audiovisuales o algo así, creo, hasta cuestiones como de fotógrafos o hasta cuestiones como de anuncios publicitarios. Creo que es bien amplio, ¿no? No sé, ustedes corríjanme si estoy equivocado, pero entonces hablar sobre la profesión del diseño es muy amplio, pues, ¿no? Entonces sí te recomendaría que trates de enfocarte en un tipo de trabajo, pues, ¿no? O sea, ¿cómo impacta el tener un título cuando trabajas en qué? ¿No? Entonces, a lo mejor, por poner un ejemplo, nada más un ejemplo así muy, muy burdo, ¿no? Pudiéramos hablar de cómo impacta el título, el diseño gráfico en un fotógrafo comercial, no en un fotógrafo, así, que toma foto a modelos, ¿no? Y entonces, pues desde ahí poder hablar si el título de diseño gráfico hace una diferencia en comparación de quienes no tienen el título, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? O sea, tal vez te puedes enfocar pero lo que quiero es que lo aterrices, ¿no? Que no hablemos, que no te quedes en lo general de decir, el diseño gráfico, ¿no? Sino decir a qué trabajo pues te estás refiriendo exactamente. No sé si me entiendes, pero igual lo vamos consolidando más
conforme vayamos avanzando, ¿no? Con el trabajo escrito que vayas realizando. Entonces, José Luis, ¿tú cómo vas sobre el avance que tienes? ¿Has pensado sobre tu tema? ¿Lo has cambiado? ¿En qué momento te encuentras ahorita con respecto al tema que has elegido para tu anteproyecto? Por el momento nomás he estado pensando de cómo desarrollarlo y qué tipo de investigación voy a realizar. Todavía investigo, pero ya más o menos estoy dando ideas. Ok, ok, está bien. Les recuerdo que no se les olvide, ¿no? Bueno, igual y ahorita se los voy a compartir aquí. Que no se les olvide que aquí vamos a hacer un anteproyecto, ¿no? Un protocolo. Todavía no va a ser la tesis, pero sí va a ser un anteproyecto. La idea es que si a ustedes les gusta mucho, entonces lo puedan defender y entonces en sus próximas asignaturas, cuando tengan una clase similar, le digan al profe, yo quiero seguir trabajando con este tema, ¿no? O sea, eso depende de ustedes, pues, pero mi idea es esto, de que si hacen un trabajo que les guste, pues habrá más posibilidades de que puedan seguirlo desarrollando durante toda su carrera, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir aquí la página. Vamos a usar la misma presentación de la clase anterior porque quiero que profundicemos en esto que se comentaba aquí, ¿no? Mm, Sí se puede ver, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí, sí se ve. Ok. Primero que nada, quiero que definamos conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Alguien que quiera participar? Quien sea. ¿Qué es conocimiento hablando En de, general. en general, algo que yo opine? O sea, digamos, algo de mí, ¿o cómo? Sí, 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 claro que sí. Sí, Ok, todo lo que digan que sea de usted. Ajá. pues realmente un conocimiento considero yo que se extrae del ambiente, o sea, de nuestra vivencia. Ujú, Porque tanto puedes, aunque sí es cierto, por medio de experiencias como lo es el empírico, que es cuando te suceden cosas o de alguna forma aprendes por tus acciones, cositas por el estilo, o como el ujú, conocimiento racional, que también sale de afuera, porque realmente es como comprendes por medio de la razón, lo que nos diferencia de los animales, que tenemos raciocinio, que podemos pensar, que tenemos lógica. Entonces, el conocimiento creo yo que está en todas partes y es parte y pues sí, se obtiene gracias pues por medio de la vida, ¿no? Porque alguien que está pues muerto pues no puede vivir, no puede, digamos, analizar todo eso. Entonces, para mí es como eso el conocimiento. ujú. Ok, muy bien, gracias Francisco. Entonces, tú dices que tiene que ver con el asunto de la experiencia, ¿no? De la experiencia que vamos adquiriendo eh, y por ahí más o menos, ¿no? Muy bien, gracias Francisco. ¿Alguien más? ¿Cómo en qué es conocimiento? ¿Qué consideran ustedes que es conocimiento? Para mí el conocimiento siento que es como una capacidad de aprender las cosas y de ahí se divide ya Ujú. si es por conocimiento de forma racional o por forma empírica, pero es como la capacidad de aprender cosas. Ok, muy bien. Sí, sí, ok, por ahí va, ¿no? Mario Bunge, como les comentaba, este es uno de los filósofos más importantes actuales que que, que estudia, ¿no? ¿Cómo conocemos, ¿no? Estudia estas cuestiones relacionadas con epistemología, filosofía del conocimiento, ¿no? Este, para él, había un debate cuando él empezó a cuestionarse esto, ¿no? Había un debate bien grande, estaban los científicos que estudian las ciencias naturales, y los ingenieros, que decían, el único conocimiento que puede ser válido, este, es el conocimiento que tiene que ver con lo natural, con lo que podemos ver y con lo que es tangible, ¿no? Estaba ese debate, ¿no? Entonces, decía que ese conocimiento era el científico, es lo que decían estos filósofos, ¿no? Que el conocimiento científico podía diferenciarse del conocimiento social así, y que habían ciertas cosas que no eran tangibles, pues, y que no podían asimilarse como conocimiento científico porque solo eran aproximaciones y no eran
una explicación absoluta que pudiera asumirse como verdad, ¿no? Es decir, supongamos que ustedes van a estudiar cuál es el impacto, cuáles son los efectos de un anuncio publicitario en un determinado número de personas. Ese es lo que ustedes quieren estudiar, ¿no? Como una perspectiva del diseño gráfico. Bueno, pues habían autores que decían, los resultados no son exactos, ¿no? Porque ustedes pudieran hablar de cuáles son los efectos, pero difícilmente van a poder predecir qué es lo que va a pasar con otro tipo de personas si ponen el mismo anuncio publicitario. Entonces decían que solo se pueden hablar sobre probabilidades, no sobre algo exacto. Y entonces, por ejemplo, las ciencias naturales decían que ellos sí podían hablar de cosas exactas, pues no, porque pueden, por ejemplo, decir eh, cuáles son las características que tiene el cielo cuando va a llover, por decirlo así, ¿no? Y entonces más o menos tratar de predecirlo. Sin embargo, Mario Bunge decía que no, o sea, decía, no es cierto, o sea, decían, ustedes también generan posibilidades, no nos dan cuestiones exactas, por más que quieran parecer ciencias exactas, no son exactas, nos dan nada más aproximaciones a una realidad. Entonces, llegaban algunos pues a esa conclusión, pues, ¿no? De que no hay conocimiento absoluto que describa una totalidad en sí, sino que siempre hay matices y hay diferentes aproximaciones para explicar un suceso. Entonces el conocimiento es una explicación, ¿no? Es una forma de nosotros cuestionarnos algo y tratar nosotros mismos de darle respuesta. El conocimiento sin la ciencia, sin nada de esto, nada más es eso. Es el producto final de una relación dialéctica que tenemos entre nosotros mismos, de un diálogo en donde nosotros empezamos a cuestionarnos, ¿no? A partir, como decía Francisco, de nuestra experiencia, empezamos a pensar y a darle un razonamiento, una lógica a lo que nosotros estamos experimentando. Entonces, la información, ese producto final de esos cuestionamientos que nos hacemos cuando experimentamos algo, ese es conocimiento. Hay un montón de tipos de conocimiento. Entonces, así es como lo define Mario Bunge, ¿no? Que el conocimiento es una relación, es un producto final, es como la conclusión de un cuestionamiento interno que nosotros nos hacemos y tratamos nosotros mismos de resolver a partir de nuestra experiencia y de lo que experimentamos, ¿no? Esto decía Mario Bunge, así se define conocimiento, pues, como tal. Entonces empezaron a decir, ¿y entonces qué es el método, qué es el conocimiento científico? Y ahí empezaron a ver un montón de nociones, ¿no? Un montón de ideas, un montón de aportes, debates, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí quedó claro qué es el conocimiento. Monse, ¿qué es conocimiento para ti? Para mí el conocimiento es, es lo que uno va aprendiendo constantemente. Ujú. Sí, así es, ¿no? Sí, Monse, muchas gracias. Pero esto que dice Mons es precisamente pues lo que dice el autor, pues no es un asunto de estar pensando, pues no, de estarnos cuestionando cosas, pues según lo que experimentamos. Entonces eso es conocimiento nada más. El asunto del conocimiento científico es que la única diferencia, según Bunge, no es ni siquiera que sea viento de la naturaleza, ni tiene que ver con qué tan certero sea, pues no, o sea, porque al final de cuentas todo conocimiento siempre se puede faltar, siempre se puede refutar. Entonces, Mario Bunge lo que decía, la única diferencia del conocimiento científico con el conocimiento normal es que en el conocimiento científico se usa un método y se estandariza todo ese proceso de cuestionamientos que nosotros nos vamos realizando, ¿no? Entonces, para él, eso era la gran diferencia del conocimiento y el conocimiento científico. Este, Mm, Permítame, que estoy agregando unas cosillas aquí. Ok, entonces para él eso era, pues no, eso era el centro de atención, pues no.
tenemos conocimiento, todos, ¿no? Todos indudablemente nos cuestionamos cosas, nos preguntamos cosas y tratamos de darle respuesta, de explicar qué es lo que lo que estamos experimentando en cualquier circunstancia. A veces encontramos explicaciones, a veces no, pues, pero cuando las encontramos decimos que tenemos un conocimiento nuevo. Entonces, se dice que cuando sistematizamos ese proceso y cuando llevamos a cabo un método validado por la ciencia, entonces estamos hablando de un conocimiento científico, ya no solamente de conocimiento, sino de conocimiento científico. Aquí está esta imagen, es nada más un diagrama en donde una persona se genera una pregunta, un interrogante, se da cuenta de que puede haber un problema que puede resolver. Generalmente el problema es que no entendemos qué es lo que está pasando. Tenemos una idea de cómo podemos atender ese problema y entonces por fin llegamos a las conclusiones. Es una forma de caricaturizar ese asunto, ¿no? O sea, al final de cuentas el método, eso es lo que hace, si lo traspasamos, extrapolamos a un asunto del método científico, pudiéramos decir que esto es la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, la metodología y los resultados, ¿no? Pero entonces así es, ¿no? Alguien que me ayude a leer esta diapositiva. Luis Cosillo, ¿me ayudas? ¿Qué es el conocimiento científico? La calificación de científico de un determinado conocimiento no viene dada por la exactitud e inapelabilidad del resultado finalmente conseguido, sino por el camino que se ha trazado para fabricarlo, es decir, por la aplicación de un método, el método científico. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo es su relación con la sociedad? Uh-huh. Sí, estas son otras preguntas, ahorita lo resolvemos, ¿no? El asunto es que, sí se acuerdan de la analogía ahorita de Alicia, ¿no? También del mismo autor. Él decía esto, ¿no? Que la calificación, o sea, para decir que algo es científico, que un conocimiento es científico, no depende de qué tan exacto es su resultado, sino de qué método se haya seguido, el método científico. Entonces él habla del camino que se ha trazado para llegar a ese conocimiento, ¿no? Igual que Alicia, ¿no? Igual que Alicia cuando estaba viendo qué camino tomar. El asunto es que el conocimiento entonces es la forma de que nosotros tenemos de darle solución a una pregunta que nos hacemos, de explicar una situación que hemos experimentado. Se hace científico en el momento en el que ese conocimiento lo sistematizamos a través de un método validado por la ciencia, que es el método científico. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué es el conocimiento científico, Francisco? El conocimiento científico es el cual se obtiene mediante la ejecución del método científico. O sea, se hace una pregunta, pues obviamente se da como una hipótesis acerca de cuál es la solución. Por ejemplo, se experimenta para saber si la hipótesis es correcta y si lo es, se convierte en ley, y si no, se pasa al primer paso, ¿no? Plantea otra vez el problema, otra solución, y así se va hasta que se llega, como quien dice, a la respuesta final. Así es. Entonces, ese es el conocimiento científico, ¿no? Comentamos en la clase anterior que hay un montón de tipos de conocimiento, pero el conocimiento cuando es científico es porque usaron un método, ¿no? Un método sistematizado para obtenerlo. Entonces, ¿qué es ciencia? Si ya sabemos qué es conocimiento y qué es científico, ¿qué es el conocimiento científico? Entonces, ¿la ciencia qué será? Pues realmente, ay, se me fue la de esta. Pues ciencia es todo conocimiento, ¿no? No tiene por qué ser probado en nada por el estilo, sí. Porque según yo la ciencia se puede falsear. Entonces, aparte de que existen ciencias, lo que son las fácticas y las formales, entonces yo creo que sería más bien como todo aquello que se conoce del mundo, tanto que se puede dar por experiencias como por procesos científicos. No sé qué tan alejado esté de la respuesta. Ok, gracias Francisco. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de lo que dice Francisco? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo ves tú, Marisa?
Pues lo que yo siempre he pensado que la ciencia es una forma de explicar cómo funcionan las cosas por medio de un método lo más objetivo posible. Ujú. No Ok, sería, entonces, no tiene por qué porque ser Francisco, exacto, pero ajá, es como un método. ok, porque Francisco decía que no, decía que la ciencia es un conjunto de conocimientos que no tienen que ver con el método. Marisa dice que sí. ¿Tú cómo ves, José Luis? ¿Perdón? Les preguntaba que qué es la ciencia. Francisco dice que es un conjunto de conocimientos que no tienen que ver con el método científico. Marisa dice que es un conjunto de conocimientos que sí tienen que ver con el método. ¿Tú cómo ves? Pues yo digo que pues derivan de la observación, la razón. Ajá. Y sobre lo que dicen tus compañeros, ¿cómo ves? Pues en cierta parte tienen razón. Pero son opiniones contrarias. ¿Cuál de los dos? ¿O qué opinas tú? Pues, a ver, pues voy a interrumpir un poco porque realmente Sí, sí, sí. ah, Pero los espérame, dos, ahorita que me responda Luis. ¿Sale? ok. Gracias. Luis, Ah, ¿cómo ves? ¿quiere que le dé mi definición o que le dé una Sí, sí, opinión? sí. Las dos cosas, ¿no? O lo que consideres apropiado, ¿no? La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Pero los dos compañeros dieron su punto de vista, ¿no? La idea es que tratemos de construir el concepto entre todos, pues, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas de lo que dicen los compañeros también, ¿no? ¿Cómo ves? Pues, bueno, mi primera ciencia es el conjunto de conocimientos y técnicas que se utilizan para tal conocimiento, tal resultado. Ujú. Ok. Y pues es que la verdad está como que complicado escoger una opinión. Ujú. No mucho. Yo digo que sí se necesita usar un método que sea como que lo más objetivo posible. Y Frank dice que la ciencia puede ser cualquier cosa que explique algo. Ujú. A ver, Francisco, querías desarrollar tus ideas, ¿verdad? Sí, más bien quería corregirlo Ujú. porque yo había dicho que conocimiento, o sea, que la ciencia, o sea, que tiene varios rangos, que no tiene pues completamente mediante un método científico, sino también, por ejemplo, como existen las ciencias sociales, como por ejemplo, que son ciencias al igual porque estudian, digamos, lo que es el patrón de la sociedad. Entonces, y no por eso, digamos, utilizan un método como tal de experimentación como tal, sino más bien por medio de las experiencias. Es por ello que considero yo que es más, la ciencia es algo tan flexible que tanto puede ser de forma metodológica como de forma experiencial, no sé cómo se le puede decir de experiencias, pues. O sea, Ujú. más bien como que es algo completamente universal, o sea, que trata de explicar cualquier cosa. Entonces, más bien Ujú. quería corregir eso, porque es lo que dije. Oye, y Eso por está ejemplo, claro. si te ha tocado ver, o no sé, ¿no? Como pregunta, a Ujú, propósito de ciencias sociales, pues, ¿no? sí, Este, que los psicólogos utilizan mucho el método experimental. Por ejemplo, uno de los psicólogos más importantes fue Skinner, que fue el que él propuso el ajá, modelo del conductismo. Skinner utilizaba ratones y haz de cuenta que utilizaba experimentos, ¿no? Experimentaba, a veces les daba drogas, a veces les daba terapias psicológicas y entonces analizaba el comportamiento para comparar eso y extrapolarlo al comportamiento y a las interrelaciones entre los seres humanos. Él está usando metodología experimental y un método ujú, científico. así Entonces, es. con respecto a esto que comentabas de las ciencias sociales, ¿no? Como pregunta, o sea, ¿cómo ves? Pues no, o sea, tratando de cuestionar un poquito la definición así como lo estoy haciendo con todos, ¿no? Y con todas, la definición que me has dado, pues, ¿no? O sea, ¿cómo encaja eso con esa situación, ¿no? Porque ahorita me hablabas de que la ciencia es tan flexible que en el caso de las ciencias sociales, se aceptan incluso cosas que no Ujú. incluyen experimentación. Entonces yo te digo, las ciencias sociales también incluyen experimentación y también Es incluyen que, método ajá. científico. Ah, no, Ujú. sí, pero por ejemplo, lo que es la psicología es una ciencia totalmente que va para allá, para la medicina, como quien dice, mental. Entonces, por ejemplo, a ciencia social me refiero, por ejemplo, a lo que son las leyes, porque las leyes y todo ello abarca mucho tipo de, de estrategias que crean pues, los gobiernos, ¿no? En base, por ejemplo, al derecho romano, que fue lo primero que se lanzó, ¿no? De ese ámbito. Entonces,
es una ciencia porque estudia, digamos, el comportamiento, ajá, pero de forma creando leyes gracias a la experimentación, porque, por ejemplo, bueno, no a la experimentación, no me equivoqué, sino más bien gracias a las experiencias de pues lo que ha sucedido en la historia. Por ejemplo, hay leyes, por ejemplo, ahorita en México, no podría nombrar algunas, sin embargo, que eh, engloban, digamos, un tema más que nada de cultura, no tanto como, por ejemplo, la religión y todo eso, que la iglesia es laica, no sé qué tanto, eh, y que el Estado es laico, pero de alguna forma aún siguen viendo como ciertas interrogantes en cómo funciona la ley en este punto, ¿no? Me refiero más a las leyes sociales de este tipo, como por ejemplo formación cívica y ética, en esas materias, por ejemplo, que se ven ese tipo de cosas, la sociología, que sí es cierto, hay varios científicos, ajá, y eso estoy completamente de acuerdo con Skinner y todos ellos que hicieron bastantes experimentos con gente, porque pues obviamente de esta forma se entiende la mente humana, pero me refiero también a leyes, como le digo, de leyes y cosas así, que sí es cierto, puede que haya, de hecho debe haber bastantes experimentos que se crearon, por ejemplo, en lo que es la Segunda Guerra Mundial, con los experimentos que se hicieron a los, pues totalmente por razones sociológicas, pues de racismo y todo eso, pero me refería más a ello, pues, porque según tengo entendido yo, el derecho y todas esas ramas de la sociedad son también ciencias. Entonces, claro, lo digo pues, sin saber bien claramente, que claro que usted tendría que corregirme si es que no lo es, pero pues a lo que yo digo, pues en base a mi experiencia, lo que he escuchado, ¿no? Nada más. Muy bien, como les digo, estamos construyendo el concepto, ¿no? Entonces, Monse, creo que querías hablar, no sé, ahorita miré que activaste el micrófono, no sé si fue sin querer o si es porque querías decir algo. ¿Lo activé? ¿Micrófono? Sí. Ah, es que mi gato, fue mi gato. Ok, bueno, el asunto aquí es que, según lo que definen los autores, la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos. O sea, los conocimientos científicos tiene ese nombre de científico por la palabra ciencia, ¿no? Entonces, el conjunto de conocimientos científicos son científicos en la medida en que usan el método. Por lo tanto, la ciencia abarca todo tipo de conocimiento que usa el método científico. Si no se usa el método científico, no es ciencia, ¿no? Entonces, tiene que ver un poquito más con lo que decía Marisa. En el caso de lo que comenta Francisco con relación a las licenciaturas en Derecho y este tipo de asuntos, el asunto es que todas las licenciaturas, todas, ¿no? Todas las que se enseñan en las escuelas, al menos de México, en las escuelas públicas, tienen que, por ley, basarse en fundamentos científicos, de tal forma que, por ejemplo, en Derecho tienen la teoría de la argumentación, que es un asunto de enseñarles cómo llevar a cabo un discurso, ¿no? O sea, un debate, pues, ¿no? Identificar las falacias, etcétera, etcétera. Pero eso también usó el método científico para proponerse, pues, ¿no? Entonces, todas las licenciaturas, o por lo menos la mayoría, ¿no? Este, las materias, las asignaturas, parten de asuntos que han sido probados a través de la ciencia. O sea, el conocimiento, lo que a ustedes se les enseña, tiene que tener esas bases, pues, ¿no? Porque actualmente en la sociedad, pues, ¿no? El método que nosotros tenemos para decir que algo es válido es la ciencia, es el método científico, es una validación, pues, a través de asuntos estadísticos y, y es lo que se usa, pues, ¿no? Entonces, tanto la sociología como la psicología, la comunicación, etcétera, etcétera, utilizan al método científico como herramienta de validación de sus conocimientos. Igual en el campo del diseño gráfico, es que hay que diferenciar, ¿no? Entre algunos, hay disciplinas que no son ciencias, ¿no? Hay disciplinas que, por ejemplo, si vamos a la gastronomía no es como tal una ciencia, es un arte culinario. Entonces, aún en ese mundo, pues, ¿no? Que no es como tal una ciencia, se utiliza, hay conocimiento científico también, hay gente que usa el método científico para identificar el efecto de tal platillo en tales personas o para estandarizar procesos. En el diseño gráfico es igual, ¿no? El diseño como tal no es así como una ciencia, pues no, pero es una disciplina que puede usar el método científico
para generar nuevo conocimiento. Entonces, hay que tratar de comprender un poquito, ¿no? Los conceptos en el sentido de que lo científico es lo que usa un método, o sea, no existe algo científico sin un método. El método es como la característica constante que identifica a todos los elementos que son ciencias, ¿no? Entonces, ya las materias, las licenciaturas, pues ya depende del enfoque que les dé uno, pues, ¿no? O sea, uno pudiera hablar de la licenciatura en Derecho sin nunca meterse en cuestiones de ciencia, pues, ¿no? Por el ejemplo que dio ahorita Francisco. Entonces, el asunto es que cuando usen información que fue validada, que se utilizó un método para corroborar esa información y que ese método es el método científico, entonces sí estamos hablando de ciencia. Pero bueno, entonces la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos, ¿no? O sea, tenemos conocimiento, ¿no? Conocimiento es la relación entre nuestra experiencia y nuestro pensamiento, que le estamos dando explicación a lo que nos pasa, etcétera, etcétera, es el conocimiento. Cuando usamos un método para sistematizar todo ese proceso de pensamiento, y que ese método es el método científico, entonces hablamos de conocimiento científico. Cuando agrupamos todo el conocimiento científico que existe, todo el conocimiento que se ha generado a través del método, entonces estamos hablando de ciencia. Hasta aquí se entienden los conceptos, dudas, cuestiones con las que no estén de acuerdo, es válido también no estar de acuerdo con algo. Comentarios, ¿cómo ven? Francisco, ¿cómo te quedó esa explicación? No sé si quedó a lo mejor no tan clara o es válido cuestionar cosas, ¿no? Les digo, de eso se tratan estas clases. ¿Cómo ves, Francisco? No, pues obviamente yo pues estoy abierto a cualquier cosa y de hecho, pues obviamente de alguna forma usted me retractó de lo que dije y claro que tiene razón usted, o sea, digamos que yo tenía una mente más como, digamos, de que todo es ciencia, entonces usted ya me acaba de instruir diciéndome que la ciencia sí o sí es con método científico y claro que lo entiendo y pues obviamente lo acepto, ¿no? Porque pues hasta cierto punto pues tiene lógica, entonces, ajá, no, yo comprendo perfectamente. Ok. Ok, bueno, nada más recordemos todas y todos que quiero que la sesión sea como una especie de diálogo, ¿no? O sea, no quiero que en ningún momento sientan que yo estoy siendo autoritario o que estoy como que señalándoles qué creer y qué no creer, ¿no? Es válido, les repito, si alguien no está de acuerdo y entonces cuestionarlo, ¿no? Y llegar todos a un consenso, ¿no? De decir, entendemos es que esto es así, ¿no? Quiero que sea ese ejercicio, pues, porque no me gusta, a mí me tocó estar en clases donde, por ejemplo, habían algunos profes que eran muy regañones y que decían, esto es así y ni siquiera lo cuestiones, es más, memorízatelo y grábatelo y así es. Entonces yo no busco eso aquí, yo no quiero que nada se lo memoricen, pero sí quiero que todos lo comprendan. Y entonces que ustedes conscientemente puedan cuestionar cosas, puedan generar nuevas dudas y creo que lo están haciendo, ¿no? O sea, precisamente estos ejercicios funcionan así, pues, ¿no? O sea, Francisco está preguntándose cosas mientras estamos platicando, está resolviendo dudas que antes a lo mejor tenía, tal vez Marisa también, tal vez los demás también, no sé, pero eso es lo que quiero, ¿no? Y creo que por ahí vamos. Entonces, nomás como recordatorio, no sientan que es un asunto de que a fuerzas ustedes tienen que creerlo así, ¿no? Esta es una propuesta de cómo se puede definir ciencia a partir de autores que hablan de esto también. No son autores, son de otro mundo, no son personas igual que nosotros que se pueden equivocar y que podemos cuestionar. Entonces, está bien todo lo que me comentan y pues yo nada más hago ese énfasis, ¿no? Que no se tome como una obligación, como creer de la No, manera en no, que les no, estoy diciendo. Ajá, está muy bien. bien, Bueno, está bien, gracias. entonces continuamos, ¿no? Ujú. Entonces ya tenemos como conocimiento, tenemos este asunto, ¿no? Que es la generalidad de todo lo que nosotros vamos explicando a partir de nuestras propias dudas. Como conocimiento científico, tenemos al mismo conocimiento que nosotros nos cuestionamos, pero cuando lo estandarizamos a través de un método. Entonces, el conjunto de todos esos conocimientos estandarizados a través de un método se llama ciencia, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que vamos más o menos bien. Hay tipos de conocimiento, esto creo que ya lo hemos platicado. Por un lado está el conocimiento que aporta evidencias, dentro de este tipo de conocimientos está el conocimiento científico, las matemáticas, todos estos son conocimientos científicos, y a esto se le puede decir conocimiento racional, porque se usa la lógica y se usa la razón para estructurarlo, ¿no? Y se aportan evidencias. Por otro lado, hay conocimiento
que no exige demostraciones racionales, pero aún sigue siendo conocimiento, ¿no? Como el conocimiento a través de la observación, a través de la práctica, el conocimiento intuitivo, la experiencia personal, las opiniones, todo esto es conocimiento empírico. Estos monitos nada más son un chiste, ¿no? Las demostraciones me dan ansiedad, dice el perrito chico. Entonces el asunto es que el conocimiento empírico es cuando nosotros nos cuestionamos cosas, pues no, y no necesitamos usar un método para comprobarlo, simplemente nosotros lo creemos porque así es, ¿no? Porque así ha sido nuestra experiencia. Este es conocimiento empírico. Entonces, hay conocimiento que aporta evidencias y que para poder ser válido necesita que nosotros lo hayamos demostrado a través de un método. Ese es el conocimiento científico y el conocimiento racional, además. Estos dos tipos de conocimiento no están peleados. Esto no es contrario a esto, pero generalmente sí son secuenciales, es decir, para llegar a este tipo de conocimiento y especialmente a este tipo de conocimiento, primero tenemos que tener este tipo de conocimiento. Esto es un poquito enredoso, pero no tanto, ¿no? Para poder realizar un método y dar una respuesta a un conocimiento, generalmente tenemos que haber observado, tenemos que haber experimentado algo, o sea, no como un experimento, pero sí en términos de experiencia, ¿no? Tenemos que tener ideas pues preconcebidas, que nosotros nos tengamos que cuestionar, pues no tenemos en el caso, por ejemplo, de en el caso, por ejemplo, de Marisa, que va a hablar de algo de arte, ella va a tener que localizar información en donde hayan datos, en donde ya hay información, en donde se defina ese asunto que ella está indagando, pero en donde además se hable sobre qué efectos ha tenido. Pues esos datos es conocimiento empírico, es información empírica que todavía no se ha tratado, y que ella va a utilizar, pues a través, está observando esos datos para convertirlos en conocimiento científico. Va a encontrar información y va a usar un método para generar nuevo conocimiento. Entonces, hay tipos de conocimiento, hay conocimiento empírico y conocimiento racional, pero generalmente nos basamos en este conocimiento para poder entonces llegar a este otro. ¿Queda claro eso? ¿O está raro? ¿Cómo ven? Igual platíquenme, les digo, se trata de esto, de expresar las dudas, ¿no? Francisco, ¿cómo ves? Pues la verdad, por ejemplo, el empírico me recordó mucho como a lo que se dice de Newton. No recuerdo si es una teoría o si nunca pasó, no recuerdo, pero No, sí, según tengo sí, entendido, ajá. como que Newton le cayó la manzana en la cabeza y cuando se preguntó dijo, esto pasó por algo. Entonces pasaron los experimentos, todo lo que realizó, no recuerdo, la verdad no me pregunten, pero sé que hubo ciertas investigaciones y ahí fue cuando utilizó conocimiento racional, ¿no? En el que es por eso que yo ya ahorita enlacé lo que usted me dijo, ¿no? De que no están peleados, sin embargo, como que uno lleva al otro. Entonces lo que Así se me vino a la mente y como comentario nada más. Sí, sí, está súper Pero bien, sí, ¿no? sí, Precisamente comprendo. Newton eso fue lo que hizo. Sí, no, Newton eso fue lo que vio, ¿no? Que se empezó a cuestionar una realidad empírica que ya estaba dada, ¿no? ¿Por qué cae la manzana así, no? Empezó a hacerse preguntas y empezó a hacer, demostraciones, experimentos, empezó a sistematizar todo ese proceso de pensamiento y llegó al conocimiento racional, pero ese fue el proceso que llevó a cabo para desarrollar, incluso se convirtieron en leyes, pues no, esos aportes fueron las 3 leyes de Newton. Entonces por ahí va más o menos, ¿no? ¿Cómo ves tú, Marisa? ¿Te genera alguna duda esto? Gracias, Francisco. Pues Gracias a usted. a mí no me genera ninguna porque sé que algo que sí enlace es que uno complementa al otro, incluso es algo que me ha pasado. Por ejemplo, a mí no me gusta el color rojo, pero se sabe que el color rojo es como el color más potente de todos. Y puede que de ahí yo qué sé, vaya a buscar como, de ahí nace como un interés en preguntarme por qué el color rojo llama tanto la atención. Y de ahí puedo guiarme en estudios o en experimentos de personas que hicieron como algo en psicología del color y pueden dar una explicación de por qué el color rojo es el más potente. Sí, se puede estandarizar todo proceso de pensamiento, ¿no? Entonces, si por ahí va, ¿no? Lo curioso es que es una relación entre esto y esto, que además de que puede ser complementaria, puede ser también infinita. Es decir, esto lleva a esto, pero a veces esto lleva también a esto. Es decir, a veces con las investigaciones que realizamos, no se ve el cursor, ¿verdad? Según yo, sí, sí se ve. A veces con las investigaciones que realizamos,
generamos nuevos datos, nueva información, que está ahí y que explica un fenómeno, pero que no explica otro que nosotros queremos observar. Entonces, retomamos esa investigación y continuamos para volver a llegar acá otra vez, como que la recicláramos, pues, o algo así. Entonces, es un asunto así más o menos, cíclico, pues, ¿no? Pero, ¿cómo ven, Luis Cosío, tienes alguna duda, o cómo ves con esto que estamos platicando? Pues en sí, no se me ocurre como pensar en alguna duda ahora mismo. ¿Mm? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, muy bien. Si alguien tiene dudas, quien sea, deténganme y pregúntenme, eso es válido. Entonces, ¿qué es la ciencia? Creo que ya lo definimos y lo definieron muy bien. Entre Marisa y Francisco fueron los principales que comentaron aquí. Entonces, si hablamos de método científico, el método científico tiene ciertas características, ¿no? Hay dos características principales que ya habíamos comentado, que tiene que ver con reproducibilidad y refutabilidad. Y quiere decir que el conocimiento se puede repetir y además puede ser refutado. O sea, puede que alguien, aún usando el método científico, diga, "Oh, estas leyes no están bien", y lo demuestre, y entonces esa ley anterior ya sea refutada y ya no sea válida. Eso se asume pues en la investigación, pues que todo, y se dice, cuando se refuta un experimento, se dice que una ley se ha falseado, ¿no? Este, entonces la ciencia asume eso, pues, ¿no? Que nosotros podemos conocer cosas, pero que siempre podemos equivocarnos y no haberlo conocido bien y volverlo a conocer y conocerlo mejor, ¿no? Los componentes del método científico generalmente implican esto: definición del problema, formulación de hipótesis o supuestos. En la investigación cualitativa se habla de supuestos, no de hipótesis. Recopilación y análisis de datos, confirmación o rechazo de hipótesis, resultados y conclusiones. Generalmente estos son los componentes del método científico, pero pues pueden variar, ¿no? Según el tipo de investigación, como comentábamos, ¿no? Cada quien hace su propio camino. En la ciencia también funciona así. Hay quienes, por ejemplo, empiezan por esto, luego usan esto, luego usan esto, o no usan hipótesis, por ejemplo, y se brincan hasta los resultados. Hay diferentes formas, pues, ¿no? De trabajar, pero generalmente siempre tiene que haber un problema y pues una solución, pues una resolución a esos problemas. Pero bueno, hay quienes, por ejemplo, empiezan primero con esto y luego con esto, o primero con esto. O sea, hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Cada quien va a utilizar el método que más le convenga, ¿no? Francisco, ¿quieres decir algo? Ahí está el pendiente. De hecho, sí, cuando me enseñaron a mí método científico, pues en la prepa, me quedé pensando mucho, por ejemplo, que me enseñaron como 7 pasos. O sea, recuerdo que eran 7, no me lo sé, pero recuerdo todos, pero sé que eran 7. Y ya cuando en otra materia, por ejemplo, me enseñaron 4. Y así se iban. Y yo encontré que había Sí. 4 que siempre se repetían. Ajá, que es la del problema, la hipótesis, la experimentación y la solución. Entonces, esos sean Sí, como los más importantes porque como que cada uno tiene como que sus semiramas, digamos, y ya como que se va haciendo, pero pues está interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, lo importante, pues sí, es el problema, la experimentación y pues el resultado, ¿no? Así de que, pues de que tienes que hacerlo porque al final de cuentas, ¿cómo vas a saber si algo funciona sin experimentarlo, ¿no? Pero pues sí, nada más era el comentario. sí, cada quien tiene su propio modelo, ¿no? Lo importante es que sepamos que siempre hay ciertas cosas que van a estar ahí, ¿no? Eh, Mm. y hay diferentes, a veces depende de estilos, ¿no? Les digo, por ejemplo, en investigación cualitativa jamás van a ver un trabajo que diga hipótesis, Ah, dice no. supuestos y a veces no dice ni eso, ¿no? A veces simplemente están planteados en el texto, pero no con el nombre de hipótesis. En cuanto a la metodología, tampoco se habla de variables, se habla de categorías, dimensiones, no se habla tampoco de indicadores, entonces ya depende, ¿no? Entonces hay unas tesis, por ejemplo, hay muchas tesis que no tienen un apartado de experimentación, muchas, y siguen siendo ciencia. Entonces, el método es un poco flexible, pues, ¿no? Pero sí hay cosas que no son flexibles, o sea, según el razonamiento, según la lógica, nosotros tenemos siempre que comprobar que lo que estamos diciendo, que lo que estamos haciendo, si mide lo que nosotros decimos que se va a medir, y eso es lo principal, ¿no?
En cuanto a la metodología, pues, y ya todo lo demás ya son cuestiones de estructuras, de estructura que también tiene que tener, pues, el documento, ¿no? Todos tienen que tener planteamiento del problema, objetivos, preguntas, pero ya en lo metodológico hay una diversidad enorme de formas de trabajo, pero lo principal es eso, ¿no? En la metodología se tiene que comprobar que nosotros estamos midiendo lo que prometemos medir, ¿no? Y entonces que es una forma de lograr esos objetivos y que es una forma de responder a esa pregunta que nos estamos generando, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí va. Aquí está la fotito esta que platicábamos, ¿no? La del gato, que le dice, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Y le dice, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, entonces tampoco te importa el camino que tomes, ¿no? Por ahí va más o menos. Entonces ustedes tienen que definir bien, delimitar bien, a qué quieren llegar, ¿no? ¿Qué quieren resolver para poder definir entonces qué camino van a tomar en términos metodológicos? Entonces, a partir de esto, ¿no? Sí entendemos que una tesis o un protocolo de tesis es un trabajo científico, es un trabajo que se hace para generar conocimiento a través de un método. Esto sí queda claro, ¿no? O sea, porque es precisamente el fin de hablar, de definir ciencia, de definir conocimiento, que ustedes van a generar conocimiento científico con su trabajo. Y queda claro eso, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Ok, entonces, bueno, ustedes van a elaborar un protocolo de tesis que es lo mismo que un anteproyecto. Es lo mismo que un anteproyecto. No es lo mismo que un capítulo 1, pero sí casi. Un protocolo de tesis es lo mismo que un anteproyecto y es nada más una promesa, ¿no? Es una promesa de que ustedes van a realizar un trabajo de tesis que puede ser aprobado o no aprobado. Pero eso van a hacer aquí nada más, ¿no? El puro protocolo que incluye los elementos que habíamos comentado, ¿no? Esto. Algunos trabajos pueden contener estos dos dentro de este apartado, ¿no? Dentro del apartado de definición del problema. Pero bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, alguien que me ayude a leer esta diapositiva. Monse, ¿me ayudas? Bueno, lo que quiero es que quede claro este asunto. No estoy muy seguro, pero creo que ya habíamos leído esta diapositiva, ¿no? O sea, ya la habían mirado. Quiero nada más que quede claro eso, no un protocolo fuera de esta asignatura, no un protocolo o un anteproyecto en la realidad, es una promesa. Si ustedes, alguno de ustedes les interesa estudiar un posgrado, una maestría o un doctorado, lo primero que les piden es un anteproyecto. Les dicen, dame un anteproyecto y con eso voy a ver qué tesis quieres desarrollar y ya deciden si los aceptan o no los aceptan. Entonces ustedes van a hacer eso aquí, van a hacer un anteproyecto para una tesis de licenciatura donde no van a hacer la tesis, solo van a decir cómo les gustaría desarrollarla. Y ya cuando ustedes decidan hacer la tesis, el profesor que los vaya a asesorar va a decidir si aprueba ese trabajo o no. Entonces, esto es lo que se va a hacer en esta asignatura. Y en la próxima clase vamos a hablar, más que nada, esto todavía no lo vamos a definir porque todavía no están trabajando en eso. Pues igual y lo del título lo podemos retomar, pero esto no tanto. Esto ya hasta que empiecen a escribir, ¿no? Igual esto sí, pero bueno, esto ya lo vemos. Ya en las próximas clases, lo que sí voy a querer que hagan es el asunto del tema. Les digo, entre mañana y el viernes les voy a abrir una nueva actividad que tiene que ver con que ustedes elijan un tema. Ya de entrada, pues les voy a poner ahí un formato para que ustedes lo llenen. Entonces vayan todas y todos pensándolo, ¿no? Afinen el tema, piensen qué les gustaría investigar y en dónde les gustaría investigarlo. Y entonces, ya que hayan hecho eso, pues van a poder hacer más fácil la actividad, pero hagan ese asunto, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que lo que decidan ahorita como tema se va transformando, ¿no? O sea, no es obligatorio que ya tengan ya definido el tema. Incluso cuando empiecen a escribir, a lo mejor les surgen ideas y dicen, no, pues tal vez puedo cambiar el título,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, piensen el tema y tengan en cuenta que los vamos a ir construyendo. Yo los voy a ir apoyando en todo lo que sea necesario y como les repito, espero que esta clase siga siendo un diálogo, ¿no? O sea, les repito, no se trata de que yo les diga qué tienen que saber, sino que todos debatamos y lleguemos a un acuerdo de qué es lo más conveniente para el grupo. Entonces, me da mucho gusto este tipo de ejercicios como el que se realizó ahorita con Francisco y con Marisa. Creo que son ejercicios buenos, pues, ¿no? Y no, que no les preocupe preguntarme, pues, o sea, cuestionar lo que yo les estoy diciendo es algo muy bueno, pues. Yo podré decirles un montón de cosas, pero al final de cuentas, quienes van a aprovechar la clase son ustedes. Entonces, la mejor manera de aprovecharla es cuestionando todo lo que aquí se platica. O sea, es muy válido. Sé que no ha sido el caso, pues, pero es muy válido si alguien no está de acuerdo con lo que yo les digo, está bien eso, pues, pero siempre y cuando tengan argumentos, pues se trata de eso, ¿no? De nosotros defender nuestras ideas y ir construyendo y fortaleciendo, nutriendo nuestro propio criterio. Entonces, yo voy a aprender mucho de ustedes y espero que ustedes también de mí y todos de todos, pues no ustedes mismos, entre ustedes también van a aprender mucho de ustedes pero gracias a un ejercicio de diálogo que se logre en esta clase. Espero que así sean las demás clases, pues no, que las próximas no estemos preguntándonos cosas solo Francisco y Marisa y Luis, sino que ya también sea Monse, Luis, el otro Luis y los otros estudiantes que no estuvieron hoy, y que entre todos estemos generando un diálogo, pues y construyendo una clase, ¿no? Entonces, bueno, me dio gusto saludarlos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Algo que no les haya quedado claro o que quieran que retomemos. Bueno, Por ahorita está entonces, bien. ok, gracias Francisco. Entonces, si igual si tienen alguna duda en el transcurso de la semana, pueden escribirme por WhatsApp, para eso es el grupo y pues para eso también tienen mi número. Ya la próxima clase ya vamos a tratar de enfocarnos un poco más en el tema de cada quien para ya entrar más de lleno en ese asunto. Es válido, como les digo, es un diálogo, ¿no? Entonces sí se vale, bien, siempre y cuando lo hagan con respeto, pero sí se vale que cuando Marisa me esté hablando sobre su tema, Francisco le pregunte cosas, o José Luis, o Luis, o Monse, eso es enriquecedor también, porque luego a partir de revisar el avance de Marisa, puede que los demás aprendan algo de lo que usted, o resuelvan una duda que ya tenía, ¿no? Lo mismo cuando presente Francisco, lo mismo para cuando presente Luis, Once, José Luis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratemos de crear esa especie de diálogo en la clase, pues no, o sea, ustedes, es muy bueno, pues, el momento en el que de pronto Francisco aprenda algo de Marisa y no solo del profesor. Eso va a ayudar a que luego cuando ustedes egresen, pues se hagan colegas, pues no, o sea, cada quien va a estar trabajando en lo que a cada quien le interesa, pero de pronto se puedan echar una llamada para pedirse apoyo para una u otra cosa, ¿no? Entonces, creemos este tipo de clase, ¿no? Cuentan conmigo para todo, les digo, y no hay que seguirle echando ganas. Si tienen contacto con los compañeros que no están presentes ahorita, envíenles un mensaje, no díganles que se reporten, porque ya pues ya el martes voy a poner una evaluación. Los felicito además por su participación en la clase, en este primer parcial, les digo, todos salieron bien y todas. Vamos a seguir trabajando para que el segundo parcial sea todavía mejor. Sí, va a ser el segundo parcial un poco más pesado, vamos a tener más trabajo de escritura, pero yo sé que lo van a hacer bien. Entonces, bueno, quedo a sus órdenes ahí en el WhatsApp. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos. Adiós, profe. Gracias. Nos vemos. Ese. Nos vemos. Nos vemos. Profe. Nos vemos. Bye bye.